Hay batallas que cambian imperios, batallas que desafían toda lógica y batallas que sobre el papel parecen simplemente imposibles. Pero en el año 1582, en un rincón casi olvidado del vasto océano Pacífico, dos mundos que nunca debieron encontrarse, dos filosofías de la guerra completamente opuestas, chocaron con una violencia que la historia casi ha olvidado. Por un lado, samuráis, guerreros forjados en el honor y el acero japonés. Por el otro, tercios españoles, la máquina de guerra más temida de su tiempo, cuya disciplina era su mejor arma. Esta es la increíble historia real del día en que 40 españoles se enfrentaron a cientos de guerreros japoneses y vencieron. Para entender este choque titánico, debemos viajar al siglo XVI, un mundo en llamas, una era de exploración, conquista y conflicto. En el lejano Japón, el país estaba sumido en un caos brutal conocido como el período Sengoku, la era de los estados en guerra. Clanes se aniquilaban entre sí, castillos ardían hasta los cimientos y samuráis sin señor, conocidos como ronin, vagaban por el país como lobos hambrientos, vendiendo su espada al mejor postor o, simplemente, dedicándose al pillaje. Muchos de estos guerreros desesperados se convirtieron en piratas, los temidos wokou, que aterrorizaban las costas de China y el sudeste asiático. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el Imperio Español dominaba medio planeta. Sus dominios se extendían desde Europa hasta las Américas, y su influencia cruzaba el Mediterráneo hasta el Pacífico, un océano que llamaban el Lago Español. En este vasto tablero de ajedrez global, las Filipinas eran una pieza clave, un puesto avanzado estratégico y un centro de comercio vital que conectaba Asia con América a través de la ruta del Galeón de Manila. Pero esta joya de la corona española estaba en peligro. Las costas de la isla de Luzón, la más grande de Filipinas, vivían bajo un estado de terror constante. Los piratas wokou, una fuerza compuesta mayoritariamente por ronin japoneses, pero también por piratas chinos y coreanos, habían establecido una base en la desembocadura del río Cagayán. Desde allí, lanzaban incursiones brutales. Aldeas enteras eran quemadas hasta los cimientos. Los barcos mercantes que se atrevían a navegar por la zona desaparecían sin dejar rastro, y los comerciantes eran asesinados sin piedad. La situación era insostenible. El gobernador de Filipinas, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, sabía que debía actuar con contundencia antes de que los wokou consolidaran su poder y amenazaran la estabilidad de toda la colonia. Para esta misión casi suicida, España no envió un ejército, envió a un hombre, un veterano curtido en 1000 batallas, un lobo de mar con la piel salada por décadas de servicio a la corona. Su nombre era Juan Pablo de Carrión. A sus 60 años, Carrión era una leyenda viviente, un hombre que había luchado contra los otomanos en Lepanto y que conocía el arte de la guerra naval y terrestre como pocos. No era un hombre que se asustara fácilmente. Carrión recibió órdenes claras: expulsar a los piratas de Cagayán, costase lo que costase. Con recursos limitados, Carrión reunió la fuerza que pudo. Su ejército era minúsculo, casi ridículo en comparación con la amenaza que enfrentaba. Apenas 40 soldados españoles, 20 marineros para tripular los barcos y un grupo de valientes aliados filipinos. 40 hombres contra lo que las crónicas estimaban en más de 600 guerreros japoneses, posiblemente hasta 1000. Parecía una sentencia de muerte. Pero estos 40 hombres no eran soldados comunes. Eran hijos de los tercios, la infantería más temida del mundo. Hombres que habían luchado en Flandes, en Italia, en el norte de África. Veteranos que entendían que la disciplina, la formación y el acero toledano eran más importantes que la superioridad numérica. Armados con arcabuces, ballestas, picas y sus inseparables espadas roperas y escudos rodela, se prepararon para lo imposible. La pequeña flota de Carrión, compuesta por un galeón ligero, el San Giuseppe, y 5 embarcaciones de apoyo más pequeñas, zarpó hacia el norte, hacia el corazón del territorio enemigo. Mientras navegaban cerca de la costa del Cabo Bojeador, el enemigo se materializó. Desde la densa niebla matutina apareció un sampan japonés, un barco ágil y rápido. Los piratas, confiados en su superioridad, no dudaron en atacar. Lo que no sabían es que acababan de cometer su primer y último error. La batalla naval fue breve y brutal.
El San Giuseppe, a pesar de ser superado en número de tripulantes, desató el infierno sobre el barco pirata. El cañoneo español destrozó el casco del sampan. Cuando los Wokou intentaron abordar, se encontraron con una muralla de acero y fuego. Los arcabuces rugieron, las ballestas silbaron y, en el combate cuerpo a cuerpo, la técnica española de ropera y rodela demostró ser devastadora. Los españoles, con su esgrima depurada, eran un torbellino de estocadas y paradas, letales en la corta distancia. En pocos minutos, el barco pirata fue capturado y la mayoría de su tripulación eliminada. La primera sangre había sido derramada y era japonesa, pero esto solo era el principio. Carrión y sus hombres continuaron su avance, remontando el caudaloso río Cagayán. La selva, densa y silenciosa, los observaba a ambos lados. Sabían que se adentraban en la boca del lobo. Y entonces, ¿los vieron? En un recodo del río, anclada, se encontraba la flota principal de los Wokou, 18 barcos piratas. Y en la orilla, una visión que habría helado la sangre de cualquier otro ejército. Cientos de guerreros japoneses esperándolos. Katanas desenvainadas brillando bajo el sol tropical. Largas naginatas listas para cegar vidas y el destello de los mosquetes Tanegashima, la versión japonesa del arcabuz. Los Ronin no solo los esperaban, sino que habían construido una fortaleza improvisada en la orilla, un pequeño fuerte con trincheras y parapetos. Habían elegido el terreno, querían la batalla y se la iban a dar. Carrión tomó una decisión audaz. En lugar de intentar una batalla naval en un río estrecho donde su artillería sería menos efectiva, ordenó el desembarco. Sus 40 soldados españoles, junto a sus aliados filipinos, saltaron al agua, con el barro hasta las rodillas, y avanzaron hacia la orilla. Inmediatamente, el cielo se oscureció. Una lluvia de flechas cayó sobre ellos, rebotando en sus corazas y escudos. El avance era lento, pesado, bajo un fuego incesante. Desde su posición fortificada, los Ronin observaban a aquella pequeña fuerza avanzar hacia ellos, imperturbable, como una máquina de hierro. Y por primera vez desde que llegaron a esas tierras, quizás, sintieron una punzada de duda. ¿Quiénes eran esos hombres que caminaban hacia una muerte segura sin mostrar el menor atisbo de miedo? Los españoles alcanzaron tierra firme y formaron, hombro con hombro, una línea compacta, impenetrable. Escudos al frente, picas listas. Y entonces, el aire se llenó de un rugido ancestral, un grito de guerra que sacudió la selva. Los japoneses cargaron, cientos de ellos, una ola humana de furia y acero, corriendo hacia la diminuta formación española. Los tercios se esperaron, inmóviles. Una muralla de disciplina contra un tsunami de honor salvaje. 20 metros, 15, 10. La colisión era inminente. En ese instante de tensión suprema, Carrión levantó la mano, hizo una breve pausa, conteniendo el aliento del mundo entero, y gritó: ¡Fuego! La primera descarga de los arcabuces fue devastadora. A quemarropa tuvo el efecto de un cañonazo. La primera línea de la carga japonesa se desplomó. Una nube de humo blanco y denso envolvió el campo de batalla, llenando el aire con el olor a pólvora. Cuando el humo comenzó a disiparse, la imagen era terrible. Decenas de Ronin yacían en el suelo, muertos o agonizando. Pero los supervivientes, guerreros endurecidos por años de guerra, no se detuvieron. Saltaron por encima de sus compañeros caídos y se estrellaron contra la línea española. Lo que siguió fue un combate brutal, cercano, salvaje, acero contra acero. La letal katana, capaz de cortar a un hombre en dos, chocaba contra la ágil y precisa ropera, diseñada para buscar el hueco en la armadura con una estocada mortal. La larga naginata, con su alcance mortífero, era contrarrestada por la combinación de espada y rodela, que permitía bloquear y contraatacar en un solo movimiento fluido. Fue un caos de gritos, sangre y metal. Los españoles luchaban espalda con espalda, protegiéndose unos a otros, moviéndose como un solo organismo. Su entrenamiento en la destreza, el arte de la esgrima española, les dio una ventaja crucial en el combate individual. Cada español era un maestro duelista, y juntos eran una fortaleza inexpugnable. Al final, la fría y calculadora disciplina de los tercios se impuso al furioso y desorganizado honor de los Ronin.
Los Wokou, diezmados y desmoralizados al ver que sus mejores guerreros caían uno tras otro ante aquellos extranjeros de armadura, rompieron filas. La carga se convirtió en una huida desesperada. Huyeron hacia la selva, abandonando su fuerte, sus barcos y sus muertos. La batalla había terminado. 40 hombres contra cientos, y habían vencido. La victoria fue tan absoluta y tan increíble que dejó una marca indeleble incluso en sus enemigos. Las crónicas locales y algunos relatos japoneses posteriores se referirían a estos soldados españoles con asombro y temor. Los llamaron demonios peces lagarto, impresionados por sus armaduras metálicas que parecían escamas y su capacidad inhumana para resistir golpes, flechas y heridas que habrían matado a cualquier otro hombre. Ese día, en un rincón olvidado del Pacífico, en las orillas embarradas del río Cagayán, dos de las más grandes tradiciones guerreras de la historia chocaron de frente. Y los tercios españoles escribieron una de sus páginas más legendarias y paradójicamente una de las menos conocidas. La historia está llena de hazañas militares increíbles, de Termópilas a Rorke's Drift, pero pocas son tan asombrosas como esta. Porque cuando el honor indomable del samurái se enfrentó a la disciplina de hierro del tercio, el mundo contuvo la respiración. Y tú acabas de ser testigo de ello. Si te fascinan estas historias olvidadas, suscríbete y acompáñanos a desenterrar más leyendas. Gracias por vernos.